Estimados, nos acercamos a la finalización de esta serie de vídeos dedicada al llamado liberalismo católico y hoy abordaremos brevemente el asunto del liberalismo económico. Quiero hacer una pequeña precisión que posiblemente la audiencia se percatará de ella a medida que avance el contenido de este vídeo, pero ya la avanzo para que nos sirva de algún modo de referente. Y es que, a diferencia de otros temas que hemos tratado en esta serie de vídeos, en el liberalismo económico no se aprecian diferencias relevantes entre el pensamiento, digamos, liberal conservador y el pensamiento liberal más radical. Así como vimos que el conservadurismo trataba de poner una serie de trabas o limitaciones o diques de contención a la filosofía moderna, aún sin rechazarla en su fundamento, en el liberalismo económico veremos que no es exactamente así y que las diferencias entre el liberalismo conservador y el liberalismo más radical se van minimizando y se van difuminando. Dicho esto, voy a dividir esta breve charla en tres partes. Una primera parte la vamos a dedicar a descifrar los elementos esenciales del pensamiento liberal aplicados a la economía. Digo aplicados a la economía porque los elementos esenciales en sí no varían, simplemente son los que ya hemos ido tratando a lo largo de esta serie, pero que los vamos a ver reflejados y aplicados al campo de la economía. En esta primera parte me gustaría poner de relieve tres conceptos. El primer concepto, y que es el que ya venimos repitiendo y reiterando a lo largo de esta serie, es el concepto de libertad negativa. El liberalismo nace y se desarrolla y se aplica en todas sus ramas de actuación a través del concepto de libertad negativa. ¿Qué representa el concepto de libertad negativa en el ámbito de la economía? Pues fundamentalmente la ausencia de intervención externa en las transacciones económicas, es decir, la libertad ilimitada de los agentes económicos para transaccionar, negociar y operar en los distintos mercados. Evidentemente, esta libertad negativa, también entendida como ausencia de coacción en el ámbito de la economía, es decir, como ausencia de interferencias en la libre negociación de las partes, tiene un eje fundamental, que es el consentimiento. Evidentemente, para que un acto sea libre, tiene que darse un consentimiento, pero ese consentimiento no valida el acto desde el punto de vista moral. Y aquí es donde encontramos la principal o la primera gran falla del pensamiento liberal económico. La voluntad de las partes no legitima de por sí las transacciones económicas, porque las transacciones económicas hacen referencia a cosas que son los objetos de las transacciones, que tienen una naturaleza y los sujetos que participan en esas transacciones son personas y por lo tanto están sujetos a una ley moral. Y de la misma manera que una persona puede pecar en muchos ámbitos de su vida individual y social, también puede pecar en el ámbito económico, por mucho que esté dando su consentimiento. La persona que se prostituye consentidamente no está pecando menos que la persona que comete una ilicitud moral en el ámbito de las transacciones económicas. En ambas hay consentimiento y, sin embargo, para el liberal católico, la primera es inmoral y es pecaminosa, en cambio la segunda es lícita. Aquí vemos la principal, una de las principales y de las muchas contradicciones en las que se incurre cuando el liberalismo económico trata de conciliarse con el pensamiento cristiano. Dicho esto, pasamos al punto 2 de esta exposición. Este segundo punto lo vamos a dedicar a exponer unas citas breves del magisterio social de la Iglesia en las cuales se refuta y se cuestiona lo anteriormente expuesto. Es decir, ¿por qué la libre e ilimitada, o mejor dicho, la ilimitada libertad en las transacciones económicas no es un fundamento adecuado para un recto orden económico, sino que además trae funestas consecuencias para la sociedad? Nos dice León XIII en su encíclica Annum Ingresi, que puede considerarse como un testamento del pensamiento social de León XIII, nos dice: hemos oído ya exaltar hasta el cielo los beneficios de la libertad y engrandecerla como medicina suprema e instrumento incomparable de paz laboriosa y prosperidad. ¿Qué tiene que ver esto con lo que hemos visto anteriormente? Tiene que ver esencialmente que el liberal económico considera que de esa libertad y de esa capacidad ilimitada del ser humano para transaccionar voluntariamente en los mercados, se deriva un bienestar generalizado para todos. Esto es lo que León XIII está aquí censurando. Los beneficios de la libertad como instrumento incomparable de paz laboriosa y prosperidad, que es un aspecto en el que incide mucho el liberal económico y por ende también el liberal cristiano. Y es que ese individualismo
trae prosperidad a la sociedad y, por lo tanto, como el fin de la economía, según el paradigma liberal, exclusivamente es la prosperidad material, pues qué mejor que dejar a los agentes económicos en plena libertad para sus transacciones. ¿Qué más nos dice el Magisterio de la Iglesia? El Magisterio de la Iglesia en Quadragésimo Anno, que es una encíclica de Pío XI muy interesante para refutar todos los errores. Muchísimos errores se refutan en Quadragésimo Anno, pero llaman especialmente la atención los que tienen que ver con la refutación del liberalismo económico. La cita es un poco larga, pero creo que es muy útil y necesario leerla aquí y meditarla brevemente. Está enmarcada en un epígrafe que se denomina Restauración del principio rector de la economía. Estamos en el numeral 88. Nos dice el Papa: queda por tratar otro punto estrechamente unido con el anterior. Igual que la unidad del cuerpo social no puede basarse en la lucha de clases, aquí tenemos la condena del modelo socialista, tampoco el recto orden económico puede dejarse a la libre concurrencia de las fuerzas. No puede dejarse a la libre concurrencia de las fuerzas. Es decir, la libre concurrencia de las fuerzas por sí misma, es decir, no estamos negando la necesidad de que exista un mercado y de que exista una competencia, sino que esas libres fuerzas de la competencia, dejadas a su absoluto arbitrio, a su absoluto desarrollo, no conducen a un desarrollo social y moral de la sociedad. Continúa el Papa diciendo: pues de este principio, como de una fuente envenenada, llama fuente envenenada, a dejar la libre concurrencia de las fuerzas en el mercado, han manado todos los errores de la economía individualista, que suprimiendo por olvido, por ignorancia, el carácter social y moral de la economía, importantísimo, carácter social y moral de la economía. La economía no puede desligarse de la moral. Incluso los supuestos efectos beneficiosos que puntualmente o temporalmente pueda tener la actividad económica desde el prisma estrictamente liberal en la sociedad, no son suficientes para justificar determinadas conductas que, desde el punto de vista de la moral objetiva, son ilícitos. Continúo. Estimó que esta, la economía, debía ser considerada y tratada como totalmente independiente de la autoridad del Estado. Es decir, el Estado no puede meterse en la economía para nada, ni siquiera subsidiariamente, ya que tenía su principio regulador en el mercado o libre concurrencia de los competidores, y por el cual podía regirse mucho mejor que por la intervención de cualquier entendimiento creado. Es decir, no hay ninguna razón que esté por encima del libre juego de las fuerzas del mercado. Eso es el planteamiento liberal que aquí el Papa condena. Mas la libre concurrencia, aun cuando dentro de ciertos límites es justa e indudablemente beneficiosa, es decir, muy importante, no estamos negando la libre concurrencia, no estamos negando el mercado ha existido siempre, el mercado es algo natural. Lo que se está condenando aquí es, primero, la absolutización de ese mercado y, segundo, dar carta blanca a la moralidad de los actos económicos por el simple hecho de que esos actos y esas transacciones se han formado al amparo de la libertad y de la libre concurrencia de las fuerzas. Por lo tanto, aun dentro de ciertos límites, la concurrencia y el mercado son buenos, no puede en modo alguno regir la economía, la libre concurrencia. La economía no puede ser regida exclusivamente por la libre concurrencia, como quedó demostrado hasta la saciedad por la experiencia una vez que entraron en juego los principios del funesto individualismo. Yo creo que frente a esto bien poco se puede decir, creo que han quedado pocos cabos sueltos, pero por si ha quedado algún cabo suelto, nos vamos a volver a referir a Quadragésimo Anno. Numeral 109. Últimas consecuencias del espíritu individualista en economía, venerables hermanos llamados hijos, son esas que vosotros mismos no solo estáis viendo, sino también padeciendo. La libre concurrencia se ha destruido a sí misma. La dictadura económica se ha adueñado del mercado libre. Por consiguiente, al deseo de lucro ha sucedido la desenfrenada ambición de poderío. La economía toda se ha hecho horrendamente dura, cruel, atroz. Quadragésimo Anno. Años 40 del siglo XX. No estamos hablando del siglo XIX. Estamos hablando de una economía que no se diferenciaba excesivamente, salvo por los obvios avances tecnológicos, de la economía que tenemos hoy. ¿Qué hay que decir ante todo esto? ¿Cuál es el origen de todo este pensamiento liberal en materia de economía? A mi juicio son tres patas las que sustentan el origen de este pensamiento. La primera es la modernidad filosófica, sin duda. Separación de lo natural y lo sobrenatural, separación de la filosofía y de la religión. Por lo tanto,
de esa naturalización o de ese naturalismo filosófico emergen todos los males que acechan también a la economía. Segundo punto, pérdida del sentido de bien común. Como consecuencia de lo anterior, la modernidad es esencialmente subjetivista y ese subjetivismo va en detrimento de la idea clásica de bien común. Las virtudes burguesas crecieron al calor del capitalismo y poco a poco la mentalidad burguesa se fue adueñando del ethos social de los siglos pasados hasta donde nos encontramos en el día de hoy. Por lo tanto, para concluir, ¿dónde radica esa maldad del liberalismo económico? Esa maldad del liberalismo económico radica, punto número 1, en considerar que el funcionamiento bajo las leyes del mercado no está sometido a una ley objetiva, o mejor dicho, es fuente de moral porque consideran, siguiendo a muchos teóricos como Adam Smith, que en el beneficio individual y que en el egoísmo individual de las partes se redunda un beneficio para la sociedad, y esto nos lo dice, ya digo, nos lo dice Stuart Mill, nos lo dice Adam Smith, y nos lo dice Hayek también, que es uno de los paradigmas del pensamiento económico liberal. Hayek lo tiene muy claro. La última decisión acerca de lo bueno o lo malo no será hecha por un discernimiento humano individual, sino por la decadencia de los grupos que se hayan adherido a creencias equivocadas. Es decir, esto es la ley de la competencia económica aplicada al mundo de las ideas. Esto lo dice Hayek en la página 100 de su obra Los fundamentos de la libertad. Y al mismo tiempo nos dice, si limitamos la libertad a casos especiales en que nos consta que será beneficiosa, tal libertad no logrará sus fines. Y esos fines, pues no son más que el libre desenvolvimiento de la personalidad. ¿Qué es lo que busca el liberalismo y qué es lo que el liberalismo aplica a la economía? Utilizando la coartada de que a través del egoísmo y del individualismo se derivan bienes materiales para la sociedad. Hay que distinguir, insisto, para ir concluyendo, entre economía de mercado y capitalismo liberal. La economía de mercado es lo natural de las relaciones económicas. El capitalismo liberal es un sistema económico filosófico que basa el fin de la economía en la maximización del lucro, considerando, insisto, que de esa maximización del lucro, ha de derivarse un bien moral. Como ya hemos podido comprobar, pues esta tesis no puede estar más alejada de la realidad. Estimados, el fin de la economía es el bien común. No es satisfacer las pretensiones o los deseos de ese consumidor caprichoso al que el mercado y el pensamiento liberal consideran que hay que satisfacer a toda costa, con independencia de la moralidad de sus deseos. El fin de la economía es ese bien común de la vida buena, ordenada, a la bienaventuranza eterna. Por lo tanto, todo aquello que frene la consecución o la persecución de esos fines es intrínsecamente malo, con independencia de si se hace libremente, voluntariamente, con independencia de si obedece a no sé qué reglas del mercado, y por lo tanto, la economía es una ciencia esencialmente moral, no es una ciencia exclusivamente técnica, ni racionalista, y mucho menos empirista. ¿Por qué? Porque tiene su centro en la actividad humana, y por lo tanto la actividad humana no puede ser tratada como una actuación meramente determinista como ocurre con las leyes físicas. Creo con esto haber dejado claro cuáles son los puntos fundamentales de la equivocación del liberalismo católico respecto de la economía, y creo haber dejado claro cuáles son los graves problemas sociales que se derivan, especialmente para la conciencia de un católico, de sostener y de promover determinadas tesis que, como bien han dejado claro los pontífices, son una fuente envenenada. Muchas gracias.